Urgente. La Federación Rusa de rodillas. En Siberia cortaron el internet. Hay que escuchar este lamento de los rusos. El regreso a los años 90 ha comenzado. La Federación Rusa escribió cartas de despedida a la civilización. Todo se derrumbó en un instante. Están despidiendo a Gerasimov. El general arrastra consigo a toda la cúpula. Impacto. El golpe de Estado en Rusia ha comenzado. Están derrocando a Putin ahora. Los propagandistas Z cantan una canción contra Putin. Hay que terminar la operación militar especial, pero el ejército ruso no soporta combates largos. La verdad sale a la luz por todos lados. De esto hablaremos a continuación. Miren hasta el final. Saludos, esto es Ucrania Hoy. Renata Aslanova y los últimos acontecimientos. Parece que ha comenzado en la Federación Rusa. Incluso los propagandistas ya no lo soportan. El corresponsal de guerra Filatov admitió que los asaltos locales rusos son un horror absoluto y sin sentido. Las columnas enemigas arden, las pérdidas son colosales, el resultado es cero. Los últimos videos que se adjuntan a estos asaltos mecanizados. Quién sabe que ahí no hay ningún éxito. Se han perdido personas, se ha perdido equipo. En cuanto a los resultados, no sé qué se declara oficialmente, pero en realidad no hay resultados. Además, en la televisión rusa, cada vez se filtran más declaraciones contundentes de que el Kremlin finalmente tendrá que reducir sus ambiciones y buscar un compromiso con Ucrania. Los objetivos iniciales de la llamada Operación Militar Especial se están desmoronando ante nuestros ojos. Me parece que todo va encaminado a que probablemente Rusia termine aceptando lo que llaman un acuerdo. Un acuerdo siempre implica compromisos. Y los compromisos suponen alejarse de los objetivos e intenciones que se habían declarado antes. Parece que nos espera. Al parecer tuvimos que sacrificar algunos de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque Konstantin Vladimirovich tenía razón cuando dijo que ya han pasado 3,5 años. Aquí llega Tiumen. Los rusos se quejan de que ya ha comenzado la vida sin internet móvil. Los terminales de pago están quedando obsoletos. Es hora de volver a usar efectivo. Estamos en aislamiento. Simplemente salgo de casa y mi teléfono se convierte en un ladrillo, porque no funciona absolutamente nada. Llego a la gasolinera y tengo que llevar una tarjeta conmigo porque no me funciona el internet móvil. Ahora mismo entré a una cafetería y no pude pagar porque su terminal no funciona debido a que no hay internet móvil. Su conexión Wi-Fi tampoco funciona. En consecuencia, me fui con las manos vacías porque no pude descifrar ni la tarjeta ni el código QR. Necesito dinero en efectivo. Ahora todo el mundo necesita hacer llamadas. Sin embargo, no estamos hablando de regiones fronterizas, sino de Siberia. Rusia profunda y aparentemente segura. Pero incluso allí, el retroceso al siglo pasado avanza a toda velocidad. El progreso en la Federación Rusa está en pausa y, al parecer, por mucho tiempo. Sin embargo, por alguna razón, los rusos no se alegran ante esa perspectiva. Acabo de estar en el centro comercial y ni siquiera allí pude pagar nada porque la gente... Los pequeños negocios no pueden usar los terminales por la falta de internet y, en consecuencia, ¿quién es el que sufre? Ni siquiera el consumidor, sino el pequeño negocio. Porque yo puedo arreglármelas sin esas cosas. En principio no pude comprar nada ni sacar dinero. Bueno, yo no voy a ir por eso como la mayoría. Y ahora, una primicia. Si Siberia aún está desconcertada por este movimiento, el Krai de Krasnodar ya entendió que no hay camino de regreso. Necesitamos adaptarnos. Ahora hay walkie-talkies en lugar de teléfonos y... Yo digo galletas de aniversario. Por favor, consígueme algo de Pekel. Y estoy buscando. Oh, no, es otra cosa. Aquí no hay ningún Pekel de aniversario. La dura realidad de la vida en Rusia sin adornos. ¿Por qué? Walkie-talkie. No puedo mostrar el video. Parece increíble, pero Rusia se desmorona desde dentro. Valery Gerasimov volvió a contactar. Empezó a destituir generales por sus propias mentiras a Putin sobre la situación. Petrovsky. Gerasimov está presa del pánico, buscando a quién culpar por los fracasos y las mentiras de Putin, que supuestamente derrotaron a todos, capturaron y rodearon todo. Según el bloguero y periodista Solkin, ya ha habido destituciones. Como mínimo, el jefe del Estado Mayor ruso ha destituido a 2 generales. Todavía no se sabe si destituirán al propio Gerasimov. En cierto sentido, este mentiroso incluso nos beneficia. La verdad es impactante. Gerasimov realmente está pendiendo de un hilo. En Moscú ya han encontrado un reemplazo. Putin está en pánico y se agita en las regiones. El mando militar se desmorona como un castillo de naipes en medio del dictador del caos y las traiciones mutuas. La situación se está tensando al máximo. ¿Quedará alguien para dar órdenes? Todos los detalles en el siguiente reportaje. La última pata de la silla de Valery Gerasimov se ha roto.
El movimiento Atesh, citando datos de oficiales de uno de los grupos de tropas rusas, afirma que en el Kremlin están muy descontentos con el trabajo del general y, por decirlo suavemente, con sus informes poco veraces desde el frente. Putin le dio a Gerasimov un plazo para tomar Pokrovsk a mediados de noviembre. Esta orden es la última oportunidad para que el general conserve su puesto. En el contexto de este ultimátum, se observa un fuerte aumento de los ataques de carne de cañón en la dirección de Pokrovsk. El mando lanza enormes oleadas de personal en ataques suicidas para cumplir la orden a cualquier precio. El poco atractivo y carente de carisma Valery Gerasimov, el hombre al que Putin le debe su primer mandato presidencial y su trasero, fue él quien, mientras en Moscú se preparaban para marcar las casillas en las papeletas, dirigía las operaciones de combate por el pueblo de Komsomolskoye. Esta lucha, que duró 15 días, se convirtió en la clave y la última de la segunda campaña chechena de los rusos. Gerasimov le trajo la victoria al candidato Putin, marchando sobre los numerosos cadáveres de soldados del ejército ruso y de habitantes locales. A los habitantes se les permitió salir del pueblo, pero no se les dejó ir muy lejos. Se vieron obligados a pasar varios días en las afueras del pueblo, pero en realidad cumplían el papel de escudo humano. En 2012 fue precisamente Gerasimov quien presentó al liderazgo del país la fórmula de la guerra híbrida. En ese momento aseguraba que era necesario alejarse de las guerras clásicas y orientarse hacia la desestabilización local. Su método consiste en el uso activo del potencial de protesta de la quinta columna. Un poco más tarde, los rusos pusieron a prueba la fórmula de Gerasimov primero en Crimea y luego en Donbass. Según los investigadores de Bellingcat, fue precisamente Valery Gerasimov quien, en 2014, fue el iniciador del envío de tropas regulares rusas a las cercanías de Ilovaisk, en Ucrania, y de la entrega de equipo militar ruso a los separatistas, desde el cual, por cierto, fue derribado el Boeing Malasio. El mudo Gerasim, como llaman entre ellos al cardenal Gris del Estado Mayor, ha sobrevivido a todos sus críticos más destacados y ruidosos. En el infierno se comerán sus entrañas. Tenemos una escasez de municiones del 70%. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde están las municiones? Prigozhin ha sido volado, Strelkov-Girkin se pudre tras las rejas. Tras el escándalo, fue precisamente gracias a los esfuerzos de Valery Gerasimov que el favorito de los setniks rusos, el general Popov, fue enviado allí. Incluso a Shoigu lo sacaron del Ministerio de Defensa. Pero el mudo Gerasim sigue sentado en su silla. Aunque los rumores sobre su destitución se han estado extendiendo activamente desde el verano pasado, y ahora supuestamente realmente tienen fundamento, en el lugar de Gerasimov, si fracasa en la toma de Pokrovsk para mediados de noviembre, llegará un tal Viktor Viktorovich Paznikir, quien nació y creció cerca de la ciudad ucraniana de Sumy. Se sabe poco sobre él. Por un decreto cerrado fue condecorado con la Orden de Chukov y en febrero de 2024 recibió un rango de coronel general, un rango militar de alto nivel. Es difícil llamar a este comandante una figura mediática. Su nombre fue mencionado por primera vez en los medios después del inicio de la operación en Siria. El teniente general ocupaba el cargo de primer subdirector del principal departamento operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Sus ruedas de prensa estaban dedicadas a la situación en torno a Palmira y Alepo. Pazniker también habló sobre el trabajo de la policía militar rusa en Oriente Medio y criticó la presencia de las fuerzas navales estadounidenses en la región. La declaración del teniente general sobre los planes de Estados Unidos para desarrollar un sistema global de defensa antimisiles causó gran repercusión. En la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, Pazniker calificó a Washington como un probable adversario de Moscú. Para superar la defensa antimisiles, Viktor Viktorovich proponía utilizar los sistemas Sarmat y Avangard. Aún se desconoce si Gerasimov podrá volver a burlar a sus adversarios y mantenerse en el cargo. Los ocupantes llevaban reuniendo tropas en la dirección de Pokrovsk desde el verano y tanteaban los puntos débiles en la defensa ucraniana. A su favor están los enormes recursos de Rusia, que no escatiman para alcanzar sus objetivos, y la gran cantidad de aventureros que se dejaron seducir por el contrato y el nuevo estatus de héroe. Y Pokrovsk, en 2025, podría convertirse en una batalla importante y clave, como en su momento lo fue el pueblo checheno de Komsomolskoye. Sin embargo, también tiembla la tierra bajo los pies del propio Putin. El Kremlin está a punto de estallar desde dentro.
El dictador, que durante años mantuvo a todos bajo el miedo, ahora tiembla él mismo de sospechas. Sus colaboradores más cercanos se alejan, los generales susurran sobre la vida después de Putin y las élites preparan rutas de escape. Putin va de un subordinado a otro, exige inspecciones y castigos, pero la rueda de la historia ya está en marcha. ¿Será este el comienzo del fin del régimen? De esto hablaremos a continuación. Durante casi un cuarto de siglo, Vladimir Putin construyó en Rusia un sistema de poder personal. Un estado totalitario donde cualquier disidencia se castiga para cimentar el régimen con el miedo. Pero hoy ese monolito comienza a resquebrajarse. El dictador ruso teme de manera paranoica perder el control sobre Rusia. Como escribe The Telegraph, el hombre del búnker protege cuidadosamente su régimen de cualquier amenaza. Recientemente, el FSB acusó a Mikhail Jodorkovsky y a otros 22 miembros del Comité Antiguerra ruso de preparar un golpe de Estado. Según los servicios de inteligencia, la organización supuestamente planea una toma violenta del poder y el derrocamiento del orden constitucional. Esto nos indica que el Kremlin está paranoico. Putin busca enemigos para intentar fortalecer su régimen. John Herbst, director senior del Centro de Eurasia del Consejo Atlántico y ex embajador de Estados Unidos en Ucrania. Tras pasar 10 años en una prisión siberiana, Jodorkovsky fue liberado en 2013 y huyó a Europa, donde en 2022 fundó el Comité Antiguerra. En una entrevista con The Telegraph, declaró que la acusación del FSB es un reflejo del miedo del Kremlin al futuro y a la cuestión de la transferencia de poder. ¿Qué tenemos en Rusia? Un primer ministro que nadie eligió, sino que fue designado por Putin, tribunales nombrados por Putin, un parlamento cuyos escaños fueron ocupados como resultado de elecciones fraudulentas y en cuya legitimidad nadie cree. Mikhail Jodorkovsky, empresario y publicista ruso. No les importa en absoluto a los liberales que huyeron tras la castración. No les tienen miedo, para nada. No se temen entre ellos. A esos mismos depredadores, los que te rodean y cada día te sonríen a la cara y juran lealtad. Estos sí pueden, y Putin lo sabe muy bien. Y Mech, aunque fuera un espectáculo, demostró perfectamente a Prigozhin que nadie lo defenderá. Y ni a la Guardia Nacional rusa, ni a la policía, ni a los soldados rasos, ni a los generales, a nadie le importa un comino, y por lo tanto a Putin. En efecto, el miedo se convierte en la palabra clave. El dictador está acorralado y la situación económica solo aumenta la inquietud. El ministro de Economía de la Federación Rusa, Maxim Reshetnikov, admitió que el país está al borde de la recesión. El sistema bancario se asfixia por las deudas de las empresas de defensa. Según el analista de Harvard Craig Kennedy, se han otorgado $190.000 millones en créditos a empresas del complejo militar industrial sin garantía. Y ahora esa burbuja puede estallar en cualquier momento. Además, los drones ucranianos han destruido más de la mitad de las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado enormes colas en las gasolineras y escasez de combustible. Y las nuevas sanciones desde el otro lado del océano solo han intensificado el golpe. Donald Trump impuso las restricciones más dolorosas desde el inicio de la guerra. Los gigantes Rosneft y Lukoil se vieron afectados por estas medidas. Ahora China e India están reduciendo la compra de petróleo ruso. Casi 3 millones de barriles diarios están en riesgo. Y junto con ellos, la mitad de los ingresos del Kremlin. Putin no solo teme amenazas internas, sino también externas. El dictador concentra más sistemas de defensa antiaérea en el Kremlin. Hay 5 niveles de defensa en la capital. De todas las regiones trasladan sistemas Pantsir, S-300 y S-400. Y a todo esto, la industria rusa se está asfixiando. Las fábricas están paradas, las que alguna vez fueron exitosas ahora se detienen. El país se desliza hacia un abismo económico. Putin insiste en aparentar que todo está bajo control, pero la realidad es otra. La guerra y las sanciones han agotado por completo al Kremlin. El ritmo ha desaparecido, no hay perspectivas. ¿Podrá el Kremlin levantarse alguna vez? De esto hablaremos a continuación. Los recursos están al borde del agotamiento. Las declaraciones sobre la estabilidad de la economía rusa no resisten la verificación de los hechos. No se puede llamar de otra manera, simplemente. Bueno, no es nuestra elección. No queremos que los acontecimientos se desarrollen así. Putin intenta fanfarronear y salvar las apariencias creando una imagen de éxito. Pero todo es en vano. La economía de la Federación Rusa se precipita rápidamente hacia abajo.
Casi el 80% de la industria del país se encuentra en estado de recesión. Cuando hablamos de sectores individuales, esto significa que la producción en esos sectores, en comparación con el mismo periodo anterior, con el que solemos comparar, generalmente el año anterior, empeora. Es decir, no hay una mejora, hay un empeoramiento. Y la recesión es precisamente ese empeoramiento. Cuando estás en números rojos, cuando la recesión se prolonga, es decir, cuando no es solo un año, sino, por ejemplo, 3 o 4 años de caída, entonces ya no es una recesión, es una depresión. Finalmente, desde septiembre, el crecimiento general de la producción industrial en Rusia se ha desacelerado hasta un 0,3% interanual. Eso es casi 19 veces menos que el año pasado. Faltan personas, faltan recursos básicos, incluso los recursos necesarios para poder pagar adecuadamente la entrega de componentes esenciales para la compra de los productos necesarios para su procesamiento. Como resultado, produces menos, y cuando produces menos, ahí tienes, por supuesto, una recesión, un resultado negativo en comparación con el periodo anterior. El descenso más fuerte se observa en aquellos sectores civiles que debían sustituir la producción de las empresas extranjeras que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra a gran escala. El colapso de la sustitución, cuando había planes de sustituirlo todo, pero para sustituirlo todo hay que producir aquello con lo que vas a reemplazar. Y si no produces aquello con lo que vas a sustituir, ¿cómo vas a hacerlo? Sustitución por productos importados cuando no haces nada. Es decir, esto sin duda es cualquier recesión en la economía. Esto significa que no se están produciendo bienes. Si no se producen, en consecuencia no tiene sentido mantener a las personas que los fabrican. Y eso es desempleo. Y el desempleo siempre es una situación desagradable. De hecho, el mercado interno se queda sin bienes de consumo masivo y las fábricas rusas no son capaces de cubrir el déficit. Incluso, parecería, la esfera militar, parte de la esfera militar es la producción de armas y municiones. En septiembre de este año, en comparación con septiembre del año pasado, en Rusia hubo un menos 1,3%. Es decir, incluso la producción de armas y municiones ya está en números rojos. ¿Qué se puede decir de otros sectores de la economía que muestran resultados aún peores? El Banco Central ha pronosticado para Rusia las peores caídas económicas desde los años 90 en caso de un endurecimiento de las sanciones. Si la situación no mejora, en 2026 el Kremlin podría perder $108.000 millones en ingresos por exportaciones. Aquí los problemas, digamos, están ganando impulso por ahora, pero su manifestación, la primera que vemos es que en Rusia los impuestos están subiendo desde principios de año. El impuesto de realización se aplicará el 1 de diciembre. El impuesto ecológico casi se multiplica por 10 a partir del 1 de noviembre, es decir, literalmente en una semana. Es decir, incluso en un par de días. Es decir, resulta que todos estos diferentes problemas económicos surgen cada vez con más frecuencia y constantemente aparecen en las noticias. Porque, ya saben, es como un zugzwang en sí mismo. Cuando no tienes una buena opción. El Sberbank ruso, tras Gazprom, ha comenzado despidos masivos. En el primer trimestre, la plantilla del banco más grande, que guarda la mitad de todos los depósitos de particulares, se redujo en 8.600 empleados, en el segundo en 3.500 y en el tercero en 1.500 personas. De Sberbank de Rusia, cuando ven que, y aquí simplemente cito al director de Sberbank, German Gref, durante 2025 no hay ni un solo nuevo proyecto de inversión en el que esté trabajando Sberbank. Es decir, las personas que son responsables de esta área simplemente no están haciendo nada. Y como no están haciendo nada, es decir, no tiene sentido pagarles un salario, los despiden. Por eso, el despido de personas es una demostración de que no hay demanda para las funciones económicas que presta Sberbank. Y en consecuencia, estas personas son sacrificadas, pero este es solo uno de muchos ejemplos. Esa es la realidad, solo que Putin intenta ocultarlo todo. Pero ya no hay a dónde ir. La economía está colapsando, el país está perdiendo dinero. ¿Cómo evalúan la magnitud de la situación en la que ha caído Rusia? Escriban su opinión en los comentarios, denle like y mantente informado de lo importante.